Mediática lee al mundo. Hoy la librería mediática lee al mundo y se maravilla con la inteligencia prodigiosa de Albert Einstein, que nos dejó sus escritos para recordarlo y pensar con él. Nos acompaña una sonata de Wolfgang Amadeus Mozart. Nos vamos a Alemania entonces a conocer a Albert Einstein y su faceta como escritor. Nos referimos a la carta dirigida a Freud en 1932, que se publicó en un pequeño libro llamado ¿Por qué la guerra? El físico Albert Einstein nació en Alemania en 1879 y murió en 1955 en Estados Unidos, donde se nacionalizó. Es muy conocido, entre otras cosas, por ser autor de la teoría de la relatividad. De su escrito sobre la guerra, dirigido a Sigmund Freud, a quien conoció en un encuentro familiar, tomamos unos pasajes. ¿Hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? ¿Es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y de la destructividad? En modo alguno pienso aquí solamente en las llamadas masas iletradas. La experiencia prueba que es más bien la llamada intelectualidad la más proclive a estas desastrosas sugestiones colectivas, ya que el intelectual no tiene contacto directo con la vida al desnudo, sino que se topa con esta en su forma sintética más sencilla, sobre la página impresa. Para terminar, hasta ahora solo me he referido a las guerras entre naciones, a lo que se conoce como conflictos internacionales, pero sé muy bien que la pulsión agresiva opera bajo otras formas y en otras circunstancias. Pienso en las guerras civiles, por ejemplo, que antaño se debían al fervor religioso, pero en nuestros días a factores sociales, o también en la persecución de las minorías raciales. No obstante, mi insistencia en la forma más típica, cruel y extravagante de conflicto entre los hombres ha sido deliberada, pues en este caso tenemos la mejor oportunidad de descubrir la manera y los medios de tornar imposibles todos los conflictos armados. La esperanzadora respuesta de Freud a Einstein en otra carta no se hizo esperar. De ella solo extraemos una frase: todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Escuchamos la librería mediática Lee al Mundo y conocimos el mensaje pacifista en un diálogo epistolar entre Einstein y Freud, dos científicos muy ligados a la cultura y a lo humano. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Iniciamos con ese video porque a nosotros nos parece que nuestros invitados hoy son inteligentísimos, son maravillosos, los queremos, los admiramos, tienen más de 50 libros publicados entre los dos, lo hemos ido disfrutando y lo vamos a disfrutar a lo largo del programa. Y de uno de los libros de Iraida Vargas Arenas, como dice el presidente Maduro, cuando digo soy, digo somos, cuando digo Iraida, digo Mario, cuando digo Mario, digo Iraida. Hablan aquí, en un libro de hace 10 años, de lo que eran los museos, lo que era la cultura. Al obedecer los objetivos que perseguía la política cultural del Estado venezolano, expresaban todos ellos un consenso en la posición ideológica, según la cual al Estado no le interesaba representar a los actores sociales nacionales sus juzgados, sus luchas y sus oposiciones constantes. Eso se lograba con la naturalización de unos y la omisión de otros. Las cosas han ido cambiando, ustedes lo han ido estudiando. Bien decía Pedro Calzadilla que uno de los logros de estos tiempos era el que todos, sin distinción, nos sintiéramos orgullosos de ser venezolanos. Identidad, un concepto que no solamente debemos manejar todos, sino especialmente quienes están redactando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dicen ustedes de identidad, Mario, Iraida? ¿Qué debe tener claro quienes nos está viendo y escuchando acerca de la identidad? Porque hablamos de identidad cultural, de identidad venezolana. ¿Qué es la identidad? Bienvenidos. Gracias. Estamos muy contentos ambos de estar aquí. No sé si quieres comenzar tú. No, tú. Ok, bueno. La identidad, generalmente se habla en singular de la identidad. La identidad parte de la tesis de que
todo ser humano tiene en principio identidad con sí mismo, pero como no vive aislado, el ser humano vive en sociedad, entonces en esa sociedad hay una serie de pautas, de comportamientos, de principios, de valores y de referentes materiales que van conformando su manera de ver el mundo. Y esos referentes son producto tanto de una creación en el presente como de una herencia histórica. En consecuencia, la identidad, si es necesario hacer una definición, vendría a ser la ideología que mantiene cohesionado a un grupo social de distintas dimensiones en función de la historia vivida, del manejo de sus tradiciones, del conocimiento de los comportamientos comunes que los unen en proyectos colectivos y fundamentalmente con base a su herencia histórica, sus batallas, sus héroes, su comida, su música, etc. La identidad es un proceso, por tanto, no es una cosa, uno no va a buscar la identidad. Y la identidad no está fuera de uno, puesto que es una ideología, la genera el mismo actor que percibe los referentes. Entonces hay varios mecanismos de reproducción de la identidad y cuando está basada en referentes culturales es una identidad cultural, cuando está basada en referentes políticos es una identidad política y así sucesivamente. Allí, Mario, para que tú complementes, Albert Einstein afirmaba que eran los intelectuales por estar alejados del mundo, por estar como una torre de marfil, tenían una forma de ser, pero ustedes han estado ligados a las vivencias de grupos sociales, por ser antropólogos también muy interesados en estar en contacto con la gente. En el Ministerio de Planificación, un trabajo de un estudio muy importante acerca de la observación de lo que es Venezuela. Entonces, ¿cómo entiendes tú o qué complementarías tú con respecto a lo que dijo Iraida acerca de las identidades o de los procesos de identidad? Yo creo que una de las cosas fundamentales es que la identidad no existe en abstracto. Existe una identidad con respecto a un tiempo histórico y un marco histórico determinado. Y yo creo que uno de los conceptos fundamentales para definir la identidad es el concepto de patria y de pueblo. Yo diría que una de las cosas que nosotros hemos hecho durante casi el medio siglo que tenemos trabajando en investigación antropológica es el conocimiento del pueblo venezolano en los distintos niveles históricos, etnográficos, culturales, sociales. Y es la única manera que uno se siente identificado, se siente parte de ese pueblo, se siente parte de un contexto territorial, de tradiciones históricas, se siente incluso hasta de cosas tan sensibles como es el entorno. Es decir, el entorno urbano, el entorno campesino, el entorno natural, porque eso es la patria. La patria es una serie de vivencias muy disímiles, pero que te van dando una visión de tu vida y de la relación de tu vida con la de los otros, que tú sabes que son venezolanos. Entonces, que tú te sientes identificado con ellos, contigo mismo y con ellos. Por eso el concepto de patria tiene que ser un elemento central de los procesos de identidad. Bueno, van tomando nota, ¿verdad? Tenemos que expresarnos correctamente y usar los conceptos correctamente. Vamos aprendiendo en este taller que hicimos en 2 partes, primero con Luis Brito García y ahora con Iraida y con Mario, para todos, pero en especial para quienes están redactando nuestra nueva Constitución. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Durante el programa vamos viendo portadas de libros que recogen todo el trabajo que Iraida y Mario han desarrollado a lo largo de tantas décadas. Aquí tenemos simplemente una muestra, Resistencia y Participación, de Iraida Vargas, publicado por Monte Ávila,
Mujeres en tiempos de cambio, de Iraida Vargas. Este es escrito por los dos, Biblioteca Sanoja Vargas. Este es parte de unas ediciones especiales que se han hecho en Monte Ávila, La Revolución Bolivariana, Historia, Cultura y Socialismo. Este parte de de un proyecto que hay que reimprimir, me parece, y retomar para cualquier plan de lectura. Historia, mujer, mujeres, origen y desarrollo histórico de la exclusión social en Venezuela, el caso de los colectivos femeninos, Iraida Vargas, Biblioteca Popular para los consejos comunales. Razones para una revolución, Mario Sanoja e Iraida Vargas, que por cierto Mario ha hecho circular en estos días una respuesta a personas que atacan a Venezuela desde una supuesta visión de izquierda, y es bastante pobre esa visión de izquierda. Mario lo ha respondido maravillosamente. Este libro, que se atribuyen muchas frases a Allen Dulles, y en este libro esas frases no están, sin embargo él sí las expresó en algunos discursos y en algunos otros escritos. El arte de la inteligencia. Es un libro sobre la CIA, sobre la Agencia Central de Inteligencia. Pero hablemos de este libro que recomendó el presidente, como debe recomendar toda persona que tenga pantalla, tener en sus manos un libro y hacer que todo el mundo se interese en ese libro. Es un libro que se consigue en digital y que ellos nos trajeron hoy en físico. La larga marcha hacia la sociedad comunal, tesis sobre el socialismo bolivariano. Comuna o nada, ¿por qué, Iraida? Porque es importante manejar esa frase de Chávez, esa preocupación de Chávez. Sí, bueno, nosotros somos de los que pensamos que una de las grandes tesis revolucionarias manejadas por el comandante eterno Hugo Chávez era la creación del poder popular, y ese poder popular debía estar organizado, decía él. Bueno, la organización comunal no es que se le ocurrió al comandante Chávez, la organización comunal es coetánea con la existencia, el origen mismo de la humanidad. Los pueblos se organizaban de manera comunitaria, y esa era la máxima expresión de los principios y valores fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, la solidaridad, la reciprocidad, el compartirse, el amarse unos a los otros, la ayuda mutua, es decir, todos los elementos centrales de un poder popular centrado en producir no para el comercio y ganar dinero y todo lo demás, sino para reproducir la vida en los mejores términos, en un máximo de unidad, normado y signado por una identidad con el país y su gente. Es decir, la comuna o nada, porque si no es esa forma comunal, ¿qué opción tenemos si no es la capitalista, que es la existente? Entonces, la sociedad comunal es como la utopía, como decía Galeano, que uno camina hacia ella, hacia la sociedad comunal, gracias a la existencia de un poder popular que está organizado en forma de comunas. Hacia ese poder popular vamos caminando también, porque no se ha consolidado, como lo hemos conversado en otras oportunidades, no se ha consolidado completamente, pero hacia allá vamos. Al nombrarlo, al tenerlo como concepto, vamos llegando hasta allá. La larga marcha hacia la sociedad comunal, Mario, es diferente a la Comuna de París, es diferente a comunas ancestrales, es diferente a comunas del siglo pasado, es ahora en nuestro país y con nuestras realidades. Es así que hay que entenderla. Bueno, es que una de las cosas fundamentales de la concepción del socialismo comunal que planteó el comandante Chávez parte primero del reconocimiento histórico de que la vida comunal es una tradición sociocultural venezolana de muchas otras sociedades, pero particularmente de la nuestra. De creer que las comunas empiezan ahora es ignorar de que en muchas partes de Venezuela, y yo puedo dar fe porque eso fue parte de una investigación que nosotros hicimos, por ejemplo, comunidades que todo el mundo conoce como Canapa y El Tintorero, que hoy día son muy turísticas, en el año 61, en un trabajo de investigación que estábamos haciendo, resulta que esa gente vivía no solamente en una comuna,
sino que vivían una propiedad social. La tierra era propiedad de todos, los medios de producción eran propiedad colectiva y nadie se los había dicho, simplemente ellos estaban reproduciendo un proceso social milenario. Entonces, no es casual, por ejemplo, de que donde existió una sociedad originaria tan compleja que casi llega a ser un estado, como la Caquetía, que en Falcón, Yaracuy, Lara, Barinas, Portuguesa, son sociedades donde hoy día abundan las cooperativas. Las cooperativas nacen porque la gente siente la necesidad de vivir una vida compartida. Y es también muy importante que la gran mayoría de las comunas desarrolladas están allí. Y están allí porque es una forma de convivir y de vivir la vida que la gente le siente como propia. No es una cosa que le imponen, sino una manera espontánea de vivir. Entonces, yo pienso que la comuna o la forma comunal de vida es una cosa milenaria y aparte de todo, una manera sentida y espontánea en la sociedad venezolana. Por eso que dice el comandante Chávez, comuna o nada, porque la comuna existe como un proceso histórico intrínseco a la sociedad venezolana. Y además estamos hablando de una palabra que es transversal a todos estos procesos, que es la solidaridad. No es la caridad, en donde uno se pone y le tira las obras a alguien. Es la solidaridad, donde todos horizontalmente colaboramos unos con otros. Estamos aprendiendo hoy de antropología y estamos recomendando todas las investigaciones de Iraida Vargas y Mario Zanoja. Venimos con más en un ratico. Iraida me decía que el antropólogo trabaja con gente, el historiador con documentos. Entonces, los productos de las investigaciones, de las reflexiones, son diferentes. Aquí en La Máscara del Poder, un libro ya escrito hace bastantes años por Luis Brito García, que publicó en su oportunidad Alfadil y que ha sido reeditado, él dice que hay una retórica de la tradición popular y un proyecto de colaboración de clases, y que eso constituye la clave del mensaje de los populismos. Poder popular no es populismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo relacionamos cultura y poder popular? ¿Y cómo sabremos que hemos llegado al poder popular, que ahora se nombra, pero no lo hemos alcanzado todavía? Sí. Fíjate que el presidente Chávez, una de las cosas prácticamente del comienzo, inmediatamente que logramos salir del horror del golpe de Estado del 2002 y parte del 2003, él empezó a trabajar con las misiones sociales para ayudar a organizar al pueblo y a suplirlo con las enormes carencias que tenían. Y no estamos hablando de carencias de 40 años antes de Punto Fijismo, sino de centenarias, desde que invadieron a este pueblo bendito, lo invadieron los invasores europeos. Se impuso una vida de carencia, de miseria, de sufrimientos, etc. De manera de que el presidente Chávez introdujo aquella máxima que es la que da lugar a nuestro trabajo con el poder popular y es solo el pueblo salva al pueblo. Y él decía esa frase para impulsar al pueblo a organizarse. Y una de las formas de organización era estar consciente de otra frase que la usaba mucho, que a mí me gustaba mucho, que debía estar consciente de poder, decía él. No solamente de que él era un poder porque el Estado central constituido le delegaba funciones, en el sentido de usted ahora va a sembrar y va a producir sus alimentos, o usted va a hacer el control de los servicios sociales que necesita, o qué sé yo, sino que estuviera consciente de que él podía poder con respecto a sus propias necesidades. Y nosotros no tenemos ahorita, nosotros los venezolanos, los intelectuales, los políticos,
No tenemos derecho a decirle al pueblo cuáles son sus necesidades. El pueblo es el que las vive, el que las siente, el que las padece, el que las disfruta, las cosas que quiere y disfruta. Entonces, poder es poder ejercer el poder en relación a esas necesidades, a esa visión del mundo, a esa cultura, porque la cultura no es eso, sí, no es más que eso, una visión del mundo, un conjunto de bienes que se han recibido, tradiciones, historia, y entonces el poder popular debe poder. Y esto es bien importante. Nosotros estuvimos recientemente en Mérida, reunidos con un grupo importante, más de 40 comuneros, y ellos decían, nosotros necesitamos en la Asamblea Constituyente micrófono. El micrófono siempre lo manejan las mismas gentes, decían, porque eso significa que todavía no tenemos poder. Quizás, y quisiera ver qué opina Mario. Isidoro siempre dice que a lo mejor el error está en considerar que el pueblo es una entidad extraña y que entonces hay una gente que no es pueblo. Quizás deberíamos empezar a sentir y a interiorizar que pueblo es todo el país, que no es una entidad extraña. ¿Será esa una buena manera de acercarnos más a entender el poder popular? Sí, sí, porque mira, el problema es que, digamos, políticamente siempre ha habido la idea de que tiene que haber una vanguardia ilustrada que es la que señala el camino. Bueno, eso ocurrió así mientras el pueblo no estaba organizado ni tenía conciencia ni de clase ni de ser pueblo. Y es por eso que el comandante Chávez, una de las primeras cosas que hizo y logró fue, mediante las misiones sociales, darle poder al pueblo, porque darle poder al pueblo quiere decir darle educación, salud, trabajo, conciencia, hacerlo solidario. O sea, solamente de esta manera se puede crear un poder popular, porque eso no existe. Eso existe en teoría, pero para poder, como decía Aida, el pueblo tiene que estar consciente de lo que es. Y hemos llegado a un punto, y es muy importante, que ya existe un poder popular que tiene conciencia de su poder. La votación del 30 de julio es la mejor demostración de que eso existe. Esos 8 millones y pico de venezolanos que votaron contra la violencia y votaron por la revolución, no salieron de la nada. Son productos de todo ese proceso formativo que el comandante Chávez puso en marcha. Y fíjate, si esto es importante, que en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Perú, en la misma Colombia, en México, el pueblo siempre ha sido segregado de la gestión política. Y es por eso que es fácil dominarlo. Claro. Pero en el caso de Venezuela no ha sido posible, porque el poder popular realmente existe y no es juego, existe de verdad. Y es por eso que es tan difícil. Yo no digo que es imposible, porque que nos bombardeen y nos destruyan, eso es posible. Pero políticamente es muy difícil retrotraer al pueblo venezolano a lo que fue hace 18 años. Sí, es cierto. Entonces, entendemos más el poder popular y al entenderlo nos acercamos más a que se consolide y se fortalezca el poder popular. Son llamados de atención que van haciendo las personas que van teniendo conciencia. Todos vamos avanzando en ese tomar conciencia de lo que somos y vamos también leyendo, estudiando, entendiendo muchas cosas y aprendiendo también de la experiencia, de la cotidianidad. Vamos a hacer un corte porque vamos a hacer, en la próxima parte del programa vamos a hablar de un tema que es apasionante y que es polémico, porque yo quisiera que Iraida nos explicara, y esto a los niños también les puede llamar la atención, a los jóvenes. Todos somos afrodescendientes. Yo tengo aquí un libro de un autor con el que yo me he comunicado por las redes sociales que se llama Pasi Ilmari Haskelainen. Él escribió una novela apasionante y loca que se llama La Sociedad Literaria Ojos de Liebre. A ver, ¿será que Pasi Ilmari Haskelainen, que nació en Finlandia, será que él es afrodescendiente? Iraida y Mario nos van a contar eso en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la Librería Mediática.
Este libro tiene un prólogo a juicio de Iraida Vargas y Mario Zanoja, excelente, de Brito García, y todo lo que hace Brito García es maravilloso, igual que lo que hacen ustedes, porque son personas que se dedican seriamente a la investigación, seriamente a la reflexión, con muchísimo respeto hacia los lectores. Me pregunto yo si Mujica Lainez, un escritor a quien hemos dedicado algunos de nuestros micros también, que pueden conseguir ustedes en TV Lectura, y que dedicó una serie de cuentos a hablar de la historia de Buenos Aires a través de distintas narraciones en una compilación que se llamaba Misteriosa Buenos Aires, y que uno aprende la historia de Buenos Aires pero a través de varios relatos de ficción. ¿Será Mujica Lainez con esta pinta, así, con esta forma, este fenotipo, esta forma de ser afrodescendiente? ¿Seré yo afrodescendiente? ¿Serán ustedes afrodescendientes? ¿Será Aristóbulo Isturiz afrodescendientes? ¿Quiénes son afrodescendientes, Iraida? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, la humanidad desciende de mujeres y hombres africanos hace millones de años. La Eva originaria. La Eva mitocondrial, la Eva originaria, que se calcula en 190 millones de años, que vivía en la parte centro-oriental de África y dio origen a la humanidad. Y fueron las migraciones de esos pueblos debido a razones ambientales. Y no se olviden de que estamos hablando de épocas en que la tierra estaba bajo hielo y mucho frío. Y son las migraciones, decía, de esos grupos africanos que se fueron unas hacia Asia, hacia lo que hoy día sería Australia, Japón, etcétera, y otras pasaron por el Oriente Medio y siguieron hacia el norte de Europa. De manera que el compañero finlandés es afrodescendiente. Es afrodescendiente. En cada una de esas regiones, las poblaciones africanas que se movían fueron cambiando su fenotipo. Fenotipo es como tú luces, ¿no? Y en África tenían que tener el pelo apretadito, muy abundante, de manera de que los rayos solares, que eran muy intensos en la zona africana, en esa parte del África meridional, no les cosieran el cerebro. Sí. Y la piel tenía que tener un color también que pudiera resistir a los rayos solares. Los ojos tenían que ser oscuros porque si no se encandilaban de una manera que no podían ver. Bueno, el opuesto a todo eso sucedió en el norte de Europa, donde los hielos eran más grandes, más intensos, ocupaban unas regiones mayores, y empezó el proceso de decoloración, de adaptación a ese medio, y en consecuencia al adaptarse empezaron a alisarse el pelo para acoger los pocos rayos solares que llegaban. La pupila se empezó a aclarar por el mismo efecto, la piel eliminó prácticamente toda la melanina por las mismas razones. Y esos fueron los que fueron hacia el norte, pero los que fueron hacia el oriente, bueno, empezaron a entrar en zonas de estepas con grandes ventarrones, arena, entonces empezaron a apretar los ojos y después de varios miles y miles de años, millones de años, terminaron teniendo pliegue palpebral, es decir, los ojos achinados, como le decimos ahora, y así cambió el pelo, la coloración, etc. Entonces son procesos adaptativos que tuvo el Homo sapiens, que sale de África y se va adaptando a ecosistemas muy diferentes a los donde vivió durante millones de años, y bueno, y dio origen a varias especies de Homo sapiens, que son los que creemos nosotros que le llamamos blancos, pero en realidad son decolorados. A mucha gente racista no le gusta que le digan que los blancos son decolorados. Yo supongo que el señor que dirige ahorita Estados Unidos no le debe gustar mucho que yo le diga que él es un decolorado debido a los procesos adaptativos. Pero lo interesante, y yo siempre se lo recalco a la gente con la que me tropiezo, que sea, ¿cómo se llama?, que vaya en contra de estas tesis,
Yo siempre le digo que lo interesante es que la humanidad comenzó a mezclarse y de esas mezclas surgió la maravilla de la humanidad que existe en este momento. Entonces, Toda la humanidad es mestiza, entonces. toda la humanidad es mestiza. Pero sí. ese término, Mario, afrodescendiente, que me explicaba Iraida conversando antes, que parece que se lo hubieran inventado las personas. Eso fue algo también, un trabajo de colonización mental de Estados Unidos para quitarle poder a aquellos que decían Black is beautiful, los negros somos lindos, los negros tenemos poder, el poder negro, entonces usted no va a tener ningún poder negro, porque usted es afrodescendiente y eso lo vamos a ir desapareciendo. Ha sido así el proceso, ¿no? Sí, fíjate que en Estados Unidos, durante la guerra de Vietnam y posteriormente, se creó un movimiento negro muy poderoso, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino incluso a nivel mundial. El Black Power y las Panteras Negras llegaron a tener embajadores prácticamente en todo el mundo. Y no solamente planteaban un problema étnico, sino que incluso un problema político. Era como una especie de socialismo, de ayudar a la gente, promover la solidaridad, etc. Y en los Estados Unidos, sobre todo al FBI, eso no le parecía muy conveniente para la sobrevivencia de la nación angloamericana. Que hubiese gente como Malcolm X, o Malcolm X, o Martin Luther King, o Angela Davis. Eran molestos. Era una molestia. Entonces comenzaron a reprimir al movimiento negro, que tenía, con toda razón, decía, Black is beautiful, lo negro es bello. Por eso todo el aspecto, digamos, africano, el pelo afro, toda la vestimenta, la música, la comida, etcétera, comenzó a hacer una demostración no solamente de la existencia de lo negro como una contracultura, sino al mismo tiempo un poder grande en los Estados Unidos. Entonces, claro, de muchas maneras políticamente fueron golpeando al movimiento negro, del Black Power y las Panteras Negras, prácticamente lo criminalizaron y lo hicieron desaparecer. Mario, incluso una de las medidas recomendadas especialmente por el FBI eran los asesinatos selectivos. Y no es casualidad que la mayoría de los líderes negros del movimiento de las Panteras Negras, o incluso que no estaban ligados directamente a la parte política, sino la parte moral y ética, fueron asesinados. Cierto. Bueno, fíjense cómo hemos aprendido hoy a expresarnos mejor, a conocer diversos conceptos y no es desde cualquier fuente, es de personas que han dedicado su vida a investigar acerca de estos temas. Y estas personas que han dedicado su vida a todos estos temas y que han publicado más de 50 libros y que son reconocidos nacional e internacionalmente, también son abuelos. Así que en la próxima parte del programa vamos a comentar cómo la lectura en sus hijos y en sus nietos ha sido parte importante en la vida de Iraida Vargas y Mario Zanoja. Y lo vamos a hacer con un micro de esa serie que nos ha gustado tanto producir, que está dedicado a Michael Ende, el autor de La Historia Interminable, que es uno de los libros más apasionantes para cualquier lector que pueda leer por la forma como está presentada la información en este libro extraordinario y que aboga por el amor a los libros y porque nunca pase lo que aquí en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury se denuncia, que es un mundo en donde se persigue a la gente por leer y se queman los libros, que eso nunca pase, que siempre pase, como Michael Ende nos hace entender en La Historia Interminable o La Historia Sin Fin, que también tuvo una versión cinematográfica bellísima que le hace honor al libro. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Tu es le soleil, tu es la lune d'un million de nuits.
Hoy la librería mediática lee al mundo y se va a Alemania con Michael Ende. Michael Ende, muy conocido por su novela La historia sin fin, una inteligente historia que nos permite como lectores ser parte activa de la propia narración, nació en Garmisch, Alemania, en 1929 y murió en Stuttgart en 1995. Afirmaba que escribir para mí es una forma de experimentar la aventura de la vida. Otra de las novelas de Michael Ende, muy conocida, es Momo. De esa novela tomamos un pasaje. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Del libro Momo, de Michael Ende, Alemania. Escuchamos La librería mediática lee al mundo, dedicado al escritor Michael Ende. Bueno, los libros como fuente de diversión, de saciar la curiosidad, de entretenimiento, de investigación, todo eso lo han logrado Iraida y Mario con sus hijos y con sus nietos. Por cierto, que uno de sus hijos es parte del colectivo Mere Mere con Pan Caliente, con Leonel Ruiz, y hemos compartido también en esos ámbitos de la música con él. Pero con los nietos, ellos han estado valorando los libros como lo proponemos nosotros desde el método Medios de Comunicación y Lectura o método MIL. Todo lo que está en los medios, en la radio, en la televisión, en el mundo, está en los libros, y lo que está en los libros está en el mundo. Y ese recorrido interminable entre medios y libros y medios, es lo que hace que nunca uno se aburra. ¿Les pasa a ustedes entonces con los nietos? ¿Cómo es la experiencia de los nietos en contacto con el mundo y en contacto con los libros? Sí. Bueno, en primer lugar debo decir que nuestros nietos, tenemos 7 nietos, pero aquí en Venezuela 5, y eso ellos están conscientes de que nosotros escribimos libros, ellos lo saben. Y en mi casa, en nuestra casa, hay libros en todas partes. No hay un espacio solo de libros, de manera que no es algo ajeno a ellos. Pero quizá contando una breve anécdota reciente, uno de nuestros nietos, nuestros 3 nietos, 3 de los 5, fueron a la playa en el estado Falcón, allí a ¿cómo se llama? Los Cayos. A Los Cayos, y ahí esa es una zona de manglares, y les impresionó la vida en el manglar. Ellos estaban en la arena y qué sé yo, pero el manglar tiene una fauna extraordinaria. Los manglares fueron fuente de vida para nuestras sociedades originarias, costeras, etcétera. Entonces, desde ostras hasta cangrejitos, etcétera. Y entonces llegaron muy impresionados porque una cosa fue, su mamá les dijo, sí, es que ahí hay mucha vida, así como han investigado tus abuelos. Bueno, llegaron a la casa diciéndole, por favor, todos queremos que nos lean un libro del manglar, el que no sabe leer. Y los que saben leer, bueno, pero préstenos uno para nosotros ver por qué en el manglar hay tanta vida. Y efectivamente pasaron una semana que nos tenían, pero no se podía hablar de otra cosa en casa, sino básicamente del manglar. Y hay otro nieto que tú nos contabas en una de las reuniones del Estado Mayor de la Cultura que se ha interesado por el dibujo. También. Todos son dibujantes. Todos lo que piensan lo dibujan. Ay, Dios. Entonces, ahora ellos están metidos en ese mundo de la cultura maorí y de la Polinesia, etcétera, a través de una serie que no sé cómo se llama, pero que ellos la ven. Entonces me pidieron que les explicara cómo era eso de la Polinesia. Si no tenía un libro que ellos pudieran leer, entonces yo busqué un libro sobre la isla de Pascua. Entonces el libro les enseña cómo los polinesios
navegaron todo el Pacífico, llegaron casi hasta América, a la isla de Pascua, y luego cómo crearon una cultura importantísima en la isla de Pascua, de lo cual lo más conocido son los gigantes tallados en piedra que están mirando al mar. Entonces yo le busqué el libro, entonces me puse a hojearlo y le mostré, bueno, todos los mapas que construían los polinesios y los itinerarios de viaje según las estrellas, etc. Y luego cómo en la isla de Pascua esos gigantes que miraban al mar eran como un curso de los antepasados que habían venido de ese lugar tan remoto como la Polinesia. Y entonces de ahí en adelante yo les dejé el libro y ellos han comenzado a dibujar todo. O sea, han producido durante una semana una gran cantidad de dibujos interpretativos de la isla de Pascua y la cultura polinesia, y han entendido que el personaje, creo que se llama Muy o Moama, creo. Moama. O algo así. Moama, sí. bueno, es un personaje ficticio, pero que los verdaderos polinesios tienen un rostro, tienen un cuerpo lleno de tatuajes y de pinturas corporales que ellos ahora están reproduciendo a través del dibujo. Sí. Pero fíjense que emocionante relacionar la realidad con, lo que está en los libros, lo que ven en el mundo con lo que está en los libros. Y entonces de ese modo el libro no se siente como una obligación. Y eso es importante, que el libro no sea el castigo y que la televisión no sea el premio. Es decir, que puedan buscar en todo y que se sientan libres de buscar. Por eso yo siempre digo que nos falta propiciar la costumbre de la visita a las bibliotecas. Vamos a hacer desde la biblioteca, desde la casa de ustedes, si ustedes lo permiten, que lo hemos hecho con otras personas. Pero ir a las bibliotecas públicas y apropiarse de las bibliotecas públicas, ir como se va a jugar, a explorar, a curiosear. No entender la biblioteca pública como para hacer la tarea, el fastidio de la tarea. No, la biblioteca pública también es para ir a curiosear. Si no tenemos unos abuelos como ellos que tienen una casa biblioteca, tenemos más de 800 bibliotecas públicas en todo el país para que podamos curiosear allí. ¿Y qué importa? Los bibliotecarios tienen estanterías abiertas, les van a dar 3, 4, 5 libros para curiosear. Pueden ir también a la Sala Manuelita, en la Plaza Bolívar, que es tan lindo, y que están allí unos cojines en la parte de abajo de la Plaza Bolívar para curiosear. Y quería simplemente, a través de ustedes, llamar a todos a la lectura reflexiva, al estudio, al cuestionamiento, a preguntar siempre, a contrastar fuentes y a vivir la vida con la intensidad que la han vivido Iraida y Mario. Entonces despidan ustedes el programa como ustedes deseen, que ha sido tan grato y hemos aprendido tanto todos, ¿verdad?, con Iraida y Mario, y podemos aprender mucho más si vamos a cada uno de sus libros a curiosear, a profundizar. Despidan ustedes el programa como quieran. Bueno, el programa es tuyo, este programa es maravilloso, siempre es interesante. Pensando yo en lo que acabas de decir, yo siento que nosotros hemos ayudado a nuestros 7 nietos, pero fundamentalmente a los 5 que están con nosotros ahora, porque ellos después que van a la casa, cualquier experiencia que hayan tenido terminan haciendo como una especie de cómics, una suerte de cuaderno con dibujos de lo que pasó, de lo que hablé. Y yo recuerdo, y esto me trae al recuerdo a nuestro hijo mayor, que nosotros cuando estábamos haciendo posgrado, él era muy chico, tenía 4 o 5 años, y nosotros somos unos muy cultivadores de la visita a los museos. Y yo recuerdo que él, cada museo que iba, terminaba tirado en el suelo en el mismo museo dibujando lo que estuviera expuesto. Y nosotros decíamos, este va a terminar siendo algo así como una suerte de comunicador. Bueno, es comunicador. Es comunicador. ¿Y tú qué dices para despedir? Mira, yo creo que una de las cosas que más gratificantes es saber que nuestros nietos han desarrollado una relación con los libros muy, muy íntima. Y no solamente la lectura, sino es la fuente de inspiración para fantasía, sí. hacer un mundo a través del dibujo. Todos ellos son dibujantes,
hasta el más pequeñito, tiene sus lápices, sus cuadernos, sus colores, etcétera. Y es muy importante que ellos todo lo que ven inmediatamente van y lo interpretan a través del dibujo. Unos muy buenos, otros no tan buenos, pero es la manera de comunicarse con uno. Y a mí me parece una belleza, como por ejemplo en estos días, hace como 2 días, que ellos me trajeron cada uno un dibujo de la isla de Pascua. O sea, no solamente se habían interesado por la cultura polinesia, sino que habían hecho 2 dibujos y me lo traían como un presente, pues, para demostrarme que ellos habían aprendido y que ellos apreciaban lo que habíamos hecho por ellos. Excelente, bueno, los invitamos entonces a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa y gracias a ustedes por el tiempo, que sabemos que siempre están ocupadísimos. Gracias por estar con nosotros. Hasta el Gracias próximo por programa. invitarnos.